tenemos la dicha de tener con nosotros hoy desde Brasil a Fabrizio Catenacci, que nos acompaña con la reflexión de esta asamblea de este mes. Hermano mío, todos tuyos. Gracias, Pacho. Que te vaya súper ahí con los intercesores de España. ¿Eh? Estoy orando por ti siempre, tú sabes. Gracias, hermano. Queridos, queridas, qué bueno escuchar a ustedes. Hoy yo pude llegar un poco más temprano, ¿no? Las últimas veces que yo estuve con ustedes en este espacio de formación, no les pude escuchar. Entonces, qué bueno estar un poquito en la vida, ¿no? Hoy yo conozco un poquito más los que están aquí. Romina, Maritza, no tenemos hoy una presidente para tomar, pero todavía con menos recuerdos, ¿no? El padre Jimmy, mucha gente acá, Gladys, mucha gente que ya hace parte de mi vida. Entonces, qué bueno estar con ustedes. En tiempo de cuaresma, ¿no? Hablando de Biblia, hablando del corazón y de cómo prepararnos de manera profunda, sobre todo anclados en un proyecto de vida, que es el proyecto de Jesús, y no un proyecto comercial, no un proyecto de religiosidad negativo, ¿no? Colonialista, terrible, que nos vende una imagen de Dios, que es también un Dios muy comercial, muy marquetero, ¿no? Incluso hablando de eso, no, bueno, nuestro tema hoy va a ser la cuaresma como tiempo de conversión, pero quiero profundizar un poco la cosa. Y les quiero preguntar, ¿cuál está siendo la penitencia de cuaresma de ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes como penitencia cuaresmal? Cuéntenme en el chat si pueden, porque es muy común, por lo menos en Brasil, que la gente, por ejemplo, se quede sin beber algo que a él le gusta, gaseosa, cerveza, chocolate, sin comer alguna cosa, sin vestir alguna ropa que a la persona le guste. ¿Qué están haciendo ustedes? Deja ver en el chat si me están contestando. Bueno, todavía no, están con vergüenza de mí hoy. O no están haciendo penitencias cuaresmales. Que bueno, tenemos que conversar sobre eso hoy. Menos tiempo, bueno, menos tiempo para descansar, servir. Pacho habla como si descansase mucho, ¿no, Pacho? Bueno, ayunando, no pelear, Agustina. Yo también estoy un poquito con eso, no hablar lo que no sea edificante. No sé si puedo siempre, pero oración, servir, perfecto. Oh, qué bueno, Marisol. Estoy acá acompañando lo que ustedes ponen en el chat. La pregunta, tolerar más es buenísimo, tolerar a la familia es siempre difícil. Yo sé, Oscar, yo sé. La familia es la que nos conoce en nuestro mejor y en nuestro peor. Es donde vivimos las más grandes alegrías, pero también las tristezas que son traumáticas y profundas y las que cargamos por toda la vida, ¿no? Hasta la eterna. Entonces, de hecho, es un trabajo buenísimo. La pregunta en última instancia es por qué hacemos una penitencia cuaresmal. ¿Para qué sirve realmente la cuaresma? La respuesta simple, ustedes todos pueden darme con tranquilidad, para educarme, para trabajar conmigo mismo. Vamos a intentar profundizar un poco esta cosa entonces en esta mañana o tarde, no sé dónde ustedes están. Bueno, quiero sobre todo, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo integré el primer ministerio de predicación en mi grupo de oración. Teníamos una propuesta, hicimos un proyecto de formación en predicadores, era el primer proyecto que teníamos acá en Brasil de formación en predicadores en mi ciudad y en dos o tres ciudades más. Y siempre que uno iba a predicar en el grupo de oración, antes de predicar, presentaba la prédica para pasar como un crivo, una prueba. O sea, para que el ministerio escuchase la predicación y la persona, cuando fuera ante la gente, no estuviera hablando por la primera vez, sino ya era una segunda vez. Entonces, como un laboratorio, la persona se quedaba un poco más cómoda después cuando iba a predicar. Y entonces, después de escuchar la prédica, dar nuestras sugerencias, nosotros hacíamos una penitencia. Nuestra penitencia era sufrir de alguna manera, o sea, estar sentado y no poner las espaldas en el soporte de la silla,
de alguna manera hacíamos una penitencia mientras la persona estaba predicando, porque nuestra mirada era una mirada que, bueno, habíamos aprendido de esta manera, ¿no? Que este sufrimiento que ofrecíamos a Dios era capaz de alguna manera generar gracia o bienes espirituales o una energía, no sé, que pensamos nosotros locos, adolescentes, ¿no? Que de alguna manera afectaba a Dios y hacía que Dios fuera más bueno, que Dios fuera más impactante, que el Espíritu diera más unción para la persona, ¿no? Y sin percibir, ese es un pensamiento que todavía permanece en muchos ambientes religiosos, que el sufrimiento nos purifica, que el dolor es un camino para que Dios nos moldee. Y sobre eso quería trabajar un poco hoy con ustedes. Si de hecho el sufrimiento es camino de purificación. Bueno, estoy con una rinitis terrible en estos días, ustedes pueden percibir por esta voz rara. Entonces voy a tosir tosir, no, ¿cómo se dice? Toser. Voy a toser un poquito hoy. Estamos en la cuaresma, queridos, queridas, que es un tiempo de purificación, ¿no? Es una práctica en realidad muy antigua en la iglesia. En general, antes, en el periodo catecumenal, se tenía un ayuno de 2 o 3 días o una preparación de 2 o 3 días para la Pascua. Pero cuando la iglesia encuentra estructuras eclesiales un poco más arrojadas, más volumosas, y la iglesia ya no es más combatida como una institución no permitida, una religión no permitida por los romanos, ella también empieza a trabajar un poco mejor su liturgia, dejando su liturgia un poco más solemne, pero de alguna manera también a veces alejándose un poco de este ambiente más solidario y familiar que uno vive en una experiencia religiosa entre los suyos, ¿no? Entonces la iglesia sale de las catacumbas, sale de las casas y va para las catedrales, para los templos, grandes templos. Y es en el 325, con el Concilio de Nicea, que tenemos entonces este modelo cuaresmal de 40 días de preparación. Bueno, ustedes saben que no son 40 días, son un poquito más, 46 días, porque no se cuenta en la cuaresma los domingos. El domingo es una mini celebración de la resurrección. Y si el novio está entre ellos, no pueden ayunar. Entonces, el domingo es día de celebrar, de vivir, ¿no? Los otros días sí son tiempo de preparación. ¿Y por qué la iglesia eligió 40 días? Tenemos todavía en nuestra memoria, ¿no? Yo no sé, yo estoy un poco cansado de hacer historia, ¿no? Pasamos por una pandemia global, ahora estamos pasando por casi una guerra mundial, Diosito mío, realmente estoy cansado de estar en los libros de historia, ¿no? Pero en nuestra pandemia nosotros usábamos mucho la palabra cuarentena. A las mujeres que ya han tenido hijos saben también que este periodo de resguardo que se tiene después de dar a la luz es llamado de cuarentena. ¿Por qué los 40 son así tan importantes? Yo no comienzo a explicar desde la Biblia, comienzo a explicar desde una ciencia judía que ya es medieval, pero que ya tiene orígenes muy antiguos, claro, ya en el Antiguo Testamento, que da a los números significados. A esta ciencia la llamamos Kabbalah. Parece raro para nosotros, ¿no? Porque escuchamos Kabbalah como esta cosa esotérica, un número cabalístico. Pero esta es una mala apropiación moderna de una ciencia judía muy profunda y de hecho es la dimensión más mística del mundo judío. Deja yo poner acá en el chat esos nombres raros. La Kabbalah judía. Y la Kabbalah es muy bien expresa en dos libros que son típicos del mundo judío. Acá para un poquito más de conocimiento
no, bíblico, técnico y judío, que es el Zohar. Creo que el Zohar es el libro tipo de la Kabbalah. Dejo él como referencia. Hay algunos otros también. Bueno, voy a explicar unas cosas medio raras, porque yo sé que ustedes son gente que ya camina desde hace mucho, entonces podemos profundizar la cosa, ¿no? En el mundo hebreo no hay algarismos, se dice, arábicos. El número uno, 2, 3, así, en este formato. Uno, 2, opa, el chat. 1, 2, 3. Así no existe. Hay el nombre de la palabra. Se escribe 1, 2 y 3. Pero no existen los algarismos arábicos. Entonces, por ejemplo, si uno abre una página de un libro y está escrito capítulo 1 en portugués, en español estaría capítulo en las letras latinas y el 1 en algarismo arábico, ¿no? En hebreo no va a tener eso. Las letras, las consonantes, tienen un valor numérico. Entonces, era como si fuera en portugués o en español. El capítulo A es el capítulo 1. El capítulo B es el capítulo 2. Porque el A vale 1, el B vale 2. Y así sucesivamente. Eso es usado, por ejemplo, en placas del tráfico, es usado en libros, en capítulos. Normalmente se usan las letras con un valor numérico. 40 en el mundo judío es representado por una letra con el nombre Mem. Deje escribir acá, Mem, que es la letra M. El M en su origen tiene, no sé si ustedes saben, la origen del alfabeto es fenicio, ¿no? Y el M tiene la forma de las olas del mar, porque el Men viene de Mayim, que en hebreo es agua, aguas en realidad. Entonces, nuestra letra M, hoy, en español o en portugués, viene del alfabeto latino, que a su vez viene con mucha dependencia del alfabeto griego, que por su vez tiene origen del primer alfabeto construido en el mundo, que es el alfabeto fenicio. El Men, entonces, significa aguas. El número 40, entonces, significa agua. ¿Qué significa la agua para los judíos? La agua significa el origen de todas las cosas, porque el judío sabe que la vida viene de las aguas. Sin agua no hay vida. No es así en el primer relato de la creación, por ejemplo. La tierra estaba sin forma y vacía. Las tinieblas cubrían el abismo, pero el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas ya existían en el primer relato de la creación. Por eso estas aguas, que están presentes en todos los pueblos prácticamente antiguos cercanos a Israel, como el origen de los mitos de la creación, todo el mundo viene de las aguas. ¿Hay biólogos acá o no? ¿Biólogas acá? También nosotros tenemos una teoría del origen de la humanidad, que es la que llamamos de la teoría de los coacervados, que en el principio en la Tierra tenía en la atmósfera un montón de elementos químicos y con rayos esos elementos se van conjugando y van cayendo en las aguas. En las aguas van formando los seres iniciales, las amebas, bacterias, protozoarios. Después van formando los peces, los anfibios, los reptiles, hasta llegar a los mamíferos, ¿no? O sea, hasta la ciencia hoy sabe que la vida probablemente viene desde las aguas. Es como entonces si las aguas fueran el útero de la vida, que guarda la vida y que la expulsa para la existencia. Por eso siempre que hablamos del 40 en la Biblia, hablamos de este útero de un nuevo tiempo, de un nuevo momento.
Incluso para el mundo cabalístico judío, se pensaba que en el mundo tenían 4 dimensiones espirituales y cada una de esas 4 dimensiones tenían 10 luces que salían de ella. Entonces, 4 veces 10, 40. 4 es también para el mundo judío el número de la totalidad. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hablar de la gente de la comunidad Abar, yo podría elegir 4 personas representativas y al hablar de las 4, yo estaría hablando de todos. Para el mundo judío, 4 es el número de representatividad. 10 es un número de multitud. 10 es un número grande. O sea, ¿qué es el 40? Es la totalidad veces la grandeza. Es un tiempo completo, con comienzo, medio y fin, que prepara un nuevo tiempo. Es de hecho un útero, es una puerta para una nueva vida, para un nuevo momento. Incluso para el mundo judío era muy interesante que a los 40 años, estamos hablando ya de la Edad Media, la persona entonces estaba lista, con madurez, para estudiar con profundidad los secretos de la Kabbalah y de la Torah. O sea, 40 realmente es importante para el mundo judío. Y en la Biblia, deja ver acá, si ustedes conocen un poco de Biblia, ¿eh? ¿Cuándo el número 40 aparece en la Biblia? Cuéntenme. Deja ver. ¿Ustedes se acuerdan de algún momento en que los 40 aparecen en la Biblia? Díganme, quiero escucharles. No, no creo que tienen vergüenza de mí, por favor. Ya tenemos confianza, ¿no? Ya nos encontramos algunas veces. Los 40 días en el desierto. Perfecto. 40 años en el desierto. 40 40 años, días de ¿cierto? Jesús en desierto. Perfecto. 40 días del ayuno de Jesús. Perfecto. Buenísimo. Yo comienzo entonces desde el diluvio. Perfecto, Romy. También 40 días de las aguas llenas cubriendo la tierra. Perfecto. Vamos a profundizar un poco esos temas. Listo, Ana. Perfecto. Precisamente eso. Bueno, tenemos toda una simbología de la edad de las personas en el Génesis. 40 días del resucitado. Perfecto, Francisco. Cuando encontramos los patriarcas, ellos viven muchísimo, ¿no? Cerca de 1000 años. El que más vive es Melquisedec, que vive 969 años. Es mucha cosa. Muchas veces escuchamos, no, es que la gente contaba el tiempo de manera distinta. No, mentira, no contaba el tiempo de manera distinta. La cosa es que el 10 es número de multitud. O sea, 3 veces 10, 10 veces, no, mentira, 10 veces 10 veces 10 es el 1000, es el número más grande que existe. Cuando uno quiere hablar entonces de una casi eternidad, habla de 1000. Cuando entonces nuestros padres en la fe están cercanos a Dios todavía y no se alejaron tanto del Edén, viven casi 1000 años. Y la idea es que el pecado va robando la edad, va robando la vida de las personas. Cuando llegamos a la historia de Moisés, Moisés vive 120 años. ¿Qué es 120? A ver quién es bueno de matemática. Pensamos que hoy iba a ser clase de teología, ¿no? No, matemáticas. 120 es 3 veces 40, ¿no? O sea, es una vida plenísima, porque el ser humano vive 3 grandes ciclos con comienzo, medio y fin. En los Salmos se va a decir que la edad plena de la vida de un ser humano son 80 años. ¿Qué es 80? 2 veces 40. ¿Y eso por qué? Porque un pobre en Israel, cuando vivía 40 años, vivía mucho. La vida, queridos, era muy pesada en el Israel antiguo.
¿Saben cuál era la expectativa de vida en la época de Jesús? 28 años. Eso, claro, también porque había mucha mortalidad infantil y eso bajaba un poco la expectativa de vida, ¿no? Pero alguien que llegaba a los 40 años vivió su vida. Ya. Jesús no está en su plena juventud cuando muere por nosotros. Ya está en su, entre comillas, viejez, ¿no? O sea, 40 años es un tiempo de una vida toda. Por eso en la Biblia, cuando aparecen los 40, aparece de hecho como este tiempo completo, con comienzo, medio y fin, que prepara para el nuevo. El diluvio prepara para supuestamente un nuevo tiempo sin pecado, porque la familia de Noé es la perfecta. La estada en el desierto prepara para la llegada a la tierra prometida, ¿no? Moisés se queda 40 días en el Sinaí para recibir las tablas de la ley. Entonces, cuando baja con la dimensión ética, un nuevo tiempo, tiempo de un nuevo comportamiento, de un nuevo corazón. Jesús en la tentación empieza su vida pública después de los 40 días, ¿no? Y eso para mí es muy interesante, porque cuando aparece tantas veces los 40 en la Biblia, muestra que Dios no improvisa la historia de la salvación, sino siempre prepara para que el nuevo sea acogido y no recibido como una cosa rara, ¿no? Si no estamos preparados para el nuevo de Dios, el milagro para nosotros suena simplemente como una venta de gracias y no como una acción salvadora en mi vida. Y así estamos nosotros muchas veces pidiendo el milagro, pero sin prepararnos para recibirlo. Queremos que Dios actúe ya, inmediatamente, ahora, tenemos urgencia. Pero una pregunta importante para hacernos es si estamos preparándonos para recibir el milagro. Si no pasamos por los 40, muy probablemente no estaremos preparados para juzgar de manera profunda y correcta la acción de Dios en nuestra vida. Y ahí me hace acordar un texto de Santiago que dice así: pedí y no recebedes, no sé cómo, disculpa, son conjugaciones difíciles de la Biblia, porque pedís mal con el fin de satisfacer sus pasiones. Es eso para mí. Cuando nosotros no pasamos por los 40, cuando no nos dejamos rehacernos, cuando nosotros queremos escapar del desierto más temprano, no estamos preparados para pedir correctamente. Y por eso muchas veces no recibimos. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de desierto. Para mí es un tema que me toca mucho porque fue el tema de mi tesis doctoral, Israel en el desierto. Y me gustaría hablar de una cita muy interesante, muchísimo, pero muchísimo interesante, que es cuando 1 año y 8 meses después que Israel sale del Mar Rojo, Israel llega a las orillas de la tierra prometida. Están muy cercanos a Canaán, llegando desde el sur, desde una antigua ciudad llamada Hebrón. Y lo que pasa es que Israel ya había salido, ya había hecho la alianza en el Sinaí, ya tenía una dimensión ética, o sea, sabía cómo portarse, y llegan cerca del cumplimiento de la promesa, cerca de la tierra prometida, ¿no? Y ahora en el desierto es donde ellos van a tener la oportunidad de tomar la tierra o no. Tenemos en este camino algunas cosas muy interesantes. Hay un conjunto de escritos en Éxodo, desde el capítulo 15 hasta el 18, y en el libro de los Números, del capítulo 11 hasta el 21, que tiene un montón de tentaciones
crisis y murmuraciones que se pasan en el desierto. Porque de hecho el desierto era juzgado como el lugar de murmuraciones y crisis y tentaciones. Incluso se creía que en el desierto vivía, por ejemplo, un demonio antiguo, muy mítico, una criatura llamada Azazel, según la Biblia. Y la gente tenía que enviar una vez al año, en el día de las expiaciones de los pecados, y ¿cómo se llama? El marido de la cabra, ¿cómo se llama? El animalito. No es la oveja, es casi igual a la oveja. En portugués se dice bode, este animalito que tiene su barbita acá, su cosita acá, ¿no? Chivo. Chivo, particular es el chivo expiatorio, precisamente, que se enviaba para el desierto, y entonces allá, este ser mítico, el Azazel, era satisfecho, ¿no? Y por eso no castigaba a la gente. El desierto, entonces, en la Biblia, en muchos momentos, son el lugar de prueba. Pero lo interesante es que cuando ellos llegan en esta orilla de la tierra prometida, no están llegando desde la nada. Ya habían hecho un camino, la alianza en el Sinaí, ya se habían organizado geográficamente todas las tribus divididas en su lugar. En el medio del campamento había la tienda del encuentro, este lugar santo, perfecto, coordinado por Aarón y sus hijos. Todo estaba listo. Más que eso, el mismo Dios había dicho que él había explorado la tierra por anticipación. O sea, lo que la gente iba a hacer no era una guerra, era simplemente tomar cuenta de un lugar que Dios ya había conquistado por anticipación. ¿Qué se necesita entonces en todo eso? Tener el corazón pulsando, acordándose del éxodo, sabiendo que Dios es bueno, que Dios es liberador y que Dios solo hace el bueno para nuestra vida. O sea, es necesario para tomar la tierra prometida una certeza de quién es Dios para hacer cumplir en la tierra algo que está engendrado en lo íntimo del ser. No se puede tomar la tierra prometida si el proyecto de liberación, si el proyecto del éxodo que enseña que Dios es bueno, amor y papá, no está latiendo en el corazón con fuerza. Y lo que pasa entonces es que Moisés, en el capítulo 13 del libro de Números, abran por favor en el capítulo 13 de Números, Moisés envía a 12 exploradores, uno de cada tribu, que en otras partes de la Biblia son llamados de espías. No sé cómo está la Biblia de Jerusalén en español, déjame ver. No, perfecto. Son llamados para explorar la tierra de Israel. Es un verbo muy importante, es el verbo en hebreo, tur, explorar. De tour viene la palabra nuestra en español, turismo, ¿no? Que es explorar la tierra. Es bien interesante. En otros lugares ellos son llamados de espías porque la cosa es militar. En este caso no es militar, es espiritual. Ellos son llamados simplemente a tomar lo que Dios ya conquistó. Y entonces ellos son enviados para la tierra, claro, con intereses, de alguna manera militares también, pero sobre todo religiosos, y tienen que ver si las ciudades son fortificadas, si los habitantes son poderosos, pero sobre todo tienen que mirar si la tierra es buena, porque Dios había prometido una tierra que emana leche y miel. Si llega a una tierra que no tiene vegetación, no es la tierra prometida y pueden volver al desierto e ir para otras partes, ¿no? ¿Saben lo que encuentran en la tierra? Encuentran uvas tan gigantes que tienen que meter un palo en las espaldas para cargar las uvas, 2 personas, de tan gigantes que son las uvas. Claro que es una manera muy linda de decir que es una tierra que de hecho manda leche y miel, ¿no? Que tiene los frutos más abundantes que uno puede encontrar en la vida. Pero cuando esos 12 exploradores llegan, ellos se dividen en 2 grupos. De un lado está Caleb y Josué, que eran personas muy buenas.
confían en el proyecto de liberación del Éxodo y están seguros que pueden tomar la tierra como si fuera un pedazo, un trozo de pan. En el otro lado están los 10 exploradores con uno de los reportes más negativos, terribles y malditos que uno pueda tener. Vamos a leer que esos 10 exploradores dicen. Estamos en el verso 27, Números 13, 27. Dice así. Les contaron lo siguiente. Fuimos al país al que nos enviaste y en verdad que emana leche y miel. Estos son sus productos. Solo que el pueblo que habita en el país es poderoso. Las ciudades fortificadas y muy grandes. Hasta hemos visto ahí descendientes de Anak. Anak era un pueblo muy poderoso. El amalecito ocupa la región del Negev, el hitita el amorreo, y el jebuseo ocupa la montaña, el cananeo la orilla del mar y la ribera del Jordán. O sea, en portugués íbamos a decir que ellos tiran un balde de agua fría en la gente, ¿no? De agua helada. Todos esperando llegar a la tierra prometida, todos listos para tomar Canaán, y ellos llegan diciendo, no, y toda la tierra está habitada y la gente toda es súper fuerte. Pero ¿saben lo que es más pesado? Es que este miedo, o mejor, como están lejos del proyecto del Éxodo, ellos no solo miran las cosas complicadas, como mitifican los problemas. En su siguiente discurso, ellos no solo hablan de habitantes fuertes o de una tierra complicada. Vea cómo llaman la tierra después. Estamos ahora en el verso 32. Y empezaron a hablar mal a los israelitas del país que habían explorado, diciendo, el país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto allí es gente alta. Hemos visto también gigantes, hijos de Anak, de la raza de los gigantes. Nosotros nos teníamos ante ellos como saltamontes, y eso mismo les parecíamos a ellos. Uy, caramba. En realidad, acá la Biblia de Jerusalén traduce como gigantes, en la segunda palabrita gigante, un ser legendario y mitológico llamado Nefilim. Yo voy a escribir acá para ustedes. Nefilim. Los Nefilim no son gigantes. Son en realidad unos seres mitológicos impresionantes que son citados en Génesis en el capítulo 6 como una mezcla entre los ángeles y las mujeres. Cuando los ángeles tienen relación sexual con las mujeres y generan esos seres legendarios llamados Nefilim. ¿Ustedes consiguen percibir lo que hacen esos 10 exploradores? Ellos no están pegados al proyecto del Éxodo, y eso hace con que no solo vean problemas y dificultades, impedimentos, o mejor, desafíos. Lo que ellos hacen es mitificar los desafíos y mirar el imposible. Así somos nosotros, hermanos. Porque yo sé que todos nosotros tenemos un imposible para Dios, ¿no? Y muchas veces en esta cuaresma estamos pidiendo para que Dios nos prepare para este imposible de Dios. El imposible es el milagro que nosotros queremos. Pero si nosotros no nos preparamos y no estamos aferrados a una idea de un Dios que libera, que es bueno, que es papá y que es amor, es muy fácil que nosotros veamos el imposible como la fuente de la depresión, como la fuente de la desesperanza, como la fuente de una vida mediocre, maldita, terrible. Y nos desesperemos, porque lo que nos falta es mirar a la realidad. La realidad siempre de retos, la vida es retadora. Pero mirar la realidad de manera real
es mirarla desde las lentes de un Dios que es el Dios del imposible, que hizo Israel salir del Egipto, que hizo Israel cruzar el mar. Para el corazón de uno que está viviendo bien la cuaresma, el imposible se vuelve en el campo de manifestación de Dios, que si va a abrir el mar o hacernos nadar por él, poco importa. No importa si Dios nos va a hacer caminar sobre el mar, no importa. Lo que importa es que el imposible para Dios es simplemente su espacio de manifestación. Mas es el lugar que a él le gusta actuar, porque a Dios le gusta el imposible. Caleb y Josué son los dos exploradores que tienen el proyecto del Éxodo siempre ante sus ojos, en el corazón. Por eso no se pierden. Y en el capítulo 14, cuando toda la gente se queja y son castigados, y Dios dice, van a pasar 40 años en el desierto. Caleb y Josué no. Dios dice de una manera incluso hasta pesada que sus cadáveres van a caer en este desierto en esos 40 años. Ellos no van a entrar en la tierra prometida. Caleb y Josué no. Ellos son los únicos, incluso Moisés y Aarón también van a morir en el desierto, pero Caleb y Josué no. Ellos reciben la promesa de entrar en la tierra donde mana leche. Mana se dice emanar, salir leche y miel. Por eso, para esta gente que no está pegada al proyecto del Éxodo, 40 años son el tiempo de masticar su frustración. Pero también es el tiempo para que todo el Israel construya un nuevo corazón desde la ética del Sinaí. Porque solo con un nuevo corazón es que se puede ingresar a la tierra prometida. El desierto, por lo tanto, y la prueba, por lo tanto, no cambia a las personas, no cambia a Dios. El desierto simplemente revela lo que está dentro de nosotros, la falta de fe o la experiencia de un Dios liberador. Esta cuaresma, entonces, queridos, no es cuaresma de cambiarle a Dios, para que después de la cuaresma Dios me dé el milagro. La cuaresma ni siquiera tampoco es un lugar de cambiarnos directamente, perfectamente. Necesitamos la gracia de la conversión con la resurrección, ¿no? La cuaresma es tiempo de escudriñarnos, de revelar lo que hay dentro de nosotros, de percibir nuestras faltas de fe, de mirarnos con honestidad, con sinceridad, y percibir que poco importa si tenemos 30 años de caminada, 40 años de caminada, si somos coordinadores de bla, 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 si somos profesores de Biblia y tenemos doctorado en bla, 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 poco importa. Lo que importa es que en algún momento de nuestra vida, en algún cajón de nuestra historia, nos falta fe. Y el desierto es el lugar de reconocer dónde están estos huecos de la vida. Pero también los 40 aparecen en el Nuevo Testamento, la historia de Jesús, como ustedes muy bien han puesto, ¿no? Jesús también pasa 40 días en el desierto. Es una manera muy hermosa de los evangelistas demostrar que Jesús, así como Israel pasó 40 años en el desierto, Jesús pasa 40 días en el desierto. Y es interesante porque Jesús, así como Israel antiguo, también es puesto a prueba en el desierto, ¿no? Hasta una pesada, ¿no? O sea, si el desierto fue para Israel un lugar de tentaciones y murmuraciones, para Jesús es simplemente el lugar de las tentaciones, porque Jesús no murmura, no entra en crisis. Bueno, entra en crisis, pero la supera, ¿no?
porque él resignifica el antiguo Israel, mostrando que el desierto sí puede ser vencido. ¿Cuál es la técnica que Jesús usa para vencer el desierto? El ayuno, la oración y la palabra. Porque ante cada una de las tentaciones propuestas por el demonio en el desierto, Jesús le contesta con una buena interpretación de la palabra. Por lo menos en Mateo. En Lucas es un poquito distinta la cosa. ¿Qué hace entonces que Jesús... Hoy estoy hablando como adolescente, ¿no? Entonces... Me falta la voz, perdón. ¿Qué hacen, queridos, entonces? Jesús pasar por la prueba del desierto y vencerla. No es el sufrimiento que da esta garantía, la honestidad, la fuerza de Jesús. No es sufrimiento. Es mucho más allá. Es su convicción enraizada en el proyecto del plan de Dios que es mucho más fuerte que el sufrimiento. ¿Saben? Muchas veces buscamos sufrir, olvidándonos que el sufrimiento no necesitamos buscarlo. Él va a venir en la vida. No escapamos de él. Y lo que nos hace nobles, cristianos, fuertes en la prueba, no es la capacidad de sufrir, sino la capacidad de sufrir con sentido. Y este sentido viene de usar el sufrimiento para redescubrir y enraizar nuestras convicciones más profundas sobre quién es Dios. Quien pasa por el desierto y no se olvida que Dios es bueno, papá, es el Dios del imposible. Él sí sale del desierto. Hay unos que escapan tempranito del desierto, ¿no? Que no quieren pasar por él. Hay otros que se quedan en el desierto toda la vida. Las personas que cuando preguntamos, ¿cómo estás, hermano? Siempre están, ay, yo estoy así, ora por mí, ora por mí, ora por mí, ora por mí, ¿no? Pero sabemos que somos cristianos de verdad cuando nosotros no olvidamos quién es Dios, aunque venga del desierto. Por eso Jesús no vence las tentaciones con fuerza de voluntad. Vence las tentaciones recordando quién es Dios. La cuaresma es tiempo para eso. Para preguntarnos quién es mi Dios, en quién yo creo, cuál es la imagen de Dios que yo tengo en mi vida, qué me sostiene. Y para finalizar, quiero dar un tip que el mismo Jesús da. ¿Qué ideal entonces Jesús propone para que uno llegue al final del desierto? Que uno tiene que buscar descubrir en sí mismo, en su interior, durante su desierto. Yo no voy a leer la cita, pero les invito a leerla incluso, porque es una cita que aparece bastante en nuestra liturgia en el tiempo de Cuaresma, que es Mateo en el capítulo 6. Mateo en el capítulo 6 está en un contexto del Sermón de la Montaña. Así es, Nancy, a veces ni con tanta tranquilidad, ¿no? Pero cuando sufrimos con sentido, sufrimos de verdad. Porque este sufrimiento enraiza en nosotros nuestras convicciones. Cuando sufrimos sin sentido, es puro dolor. Y el dolor en sí mismo no enseña nada. Absolutamente nada. Por eso nuestra gente que busca flagelarse, así se dice, flagelarse, o sea, que busca su mismo sufrimiento, está buscando dolor, probablemente, y no sentido. Bueno, en Mateo en el capítulo 6, en la discusión profunda del Sermón de la Montaña, Jesús habla de 3 cuándos. Son 3 cuándos que aparecen en el capítulo 6. El primer cuándo es, bueno, quizá el orden, deja ver, si el orden no me falla la memoria, deja yo agarrar aquella cita, ¿no?
para no dar informaciones erradas. Ah, perfecto. El primer cuando es el cuando hagas limosna, ¿no? Cuando hagas limosna, que tu mano derecha no sepa qué hace la izquierda, ¿no? Porque si no, ya recibiste su recompensa acá en esta tierra. Después, cuando oren, que no oren como los fariseos que se van a la plaza pública, y de hecho los fariseos se quedaban Kadosh, Kadosh, Kadosh en plaza pública, en el templo, gritando para que todos les escuchasen, orando y dicen, mira qué lindo, ora este hombre, ¿no? Shema Israel Adonai Elohim, y todos mirando, uy, 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 este fariseo orando, qué impresionante. Él deja claro, cuando oren, entren en tu pieza y cierren la puerta. Porque ahí en el secreto, donde solo tu Padre te conoce, tú ganarás la recompensa. Y el tercer cuando, y incluso ahí tenemos la oración del Padre Nuestro en Mateo, que nos enseña a pedir el esencial y no el accidental. Y el tercer cuando es cuando ayunen, que tampoco hagan como los fariseos, que se ponen con una cara triste diciendo, ay, tengo hambre, estoy ayunando y todo, ¿no? Sino laven la cara y que no muestren que ayunen, ¿no? Estábamos yo y Maritza en la misa de miércoles de cenizas, y esta misma, el tema del ayuno apareció, ¿no? En la liturgia. Y toda nuestra gente estaba ahí subiendo en sus redes la ceniza. Yo sé que es identidad católica, ¿no? Pero uno tiene que preguntarse si quiere que uno le alabe, porque, uy, fuiste a la misa, o si es identidad católica, de hecho. Porque si uno está esperando unos aplausos, uy, Diosito mío, tiene las cenizas, pero no entendió nada de lo que vivió en la celebración, ¿no? Y qué importante es entonces entender que en esos tres cuandos, Jesús en primer lugar muestra que no son prácticas opcionales, porque él no dice, si ayunan, si oran, no, dicen cuándo. O sea, son exigencias para la fe, para una buena preparación. ¿Por qué? Porque el cuando den limosna se refiere a nuestra relación con el otro. El cuando oren se refiere a nuestra relación con el Padre. El cuando ayunen se refiere a nuestra relación con nosotros mismos. Jesús muestra entonces que la buena preparación de una cuaresma, o sea, la buena preparación de la vida cristiana, involucra poner atención en nuestras relaciones que tenemos humanas, con nosotros mismos y con Dios. ¿Saben cómo el mundo judío llama eso? Shalom, paz. Una plena relación con todo que hay. Es el shalom. Es lo que deseamos para el otro en la misa. Ayer yo estaba dando clases y yo hablé un poco de eso, que para nosotros paz es simplemente ausencia de conflictos. Para el mundo judío no. La paz es la plena y perfecta armonía en las relaciones humanas. Por eso nuestras prácticas espirituales, nuestras devociones particulares, no pueden ser exhibicionismo religioso. Tienen que ser, de hecho, un encuentro con la imagen de Dios que yo tengo, para que yo pueda repensar mis relaciones conmigo mismo, con Dios y con el otro. Para eso debe servir nuestra penitencia. Porque si la penitencia sirve simplemente para tener un poquito de dolor, no entendemos mucho de la vida. La penitencia tiene que servir para que yo descubra quién yo soy en mis relaciones y para que yo decida cambiar. Y entonces va dando pasos para cambiar. Por eso es muy lindo que algunos de ustedes están haciendo también penitencia. Todas las penitencias son válidas, yo sé. Las que ustedes han propuesto, claro. Pero las penitencias que nos hacen repensar nuestras relaciones son importantes. Incluso una penitencia del cuerpo, ¿no? Si yo estoy haciendo ayuno, no es para sentir hambre. Si yo estoy haciendo ayuno,
es para que yo ponga mis necesidades corporales en segundo plano y pueda usar aquel tiempo para pensar en mi vida, en quién yo soy. Las prácticas de una cuaresma, queridos, queridas, las devociones particulares que tenemos, no cambian a Dios. No hacen que Él conteste mi oración más rápido. No le compran la salvación. Ayudan a cambiar nuestro corazón, desvelando qué imagen tenemos de Dios y cómo andan nuestras relaciones. Amén. Tenemos 2 minutos, entonces lo que yo puedo hacer es la conclusión. Para finalizar. Ay, Señor de la gloria. La cuaresma, para mí, se parece con el trabajo silencioso de un jardinero, ¿no? Cuando el jardinero poda, se dice, ¿no? Poda un árbol. Parece que ele está quitando um pouco de vida, porque ele está cortando um braço importante, uma rama importante de si mesmo, não? Pero em realidade, o jardinero le está preparando a planta para uma nova primavera. Quando nós cortamos lo que é accidental de la vida, quando nós somos como um árbol de Natal lleno de pelotitas e sacamos los adornos e permitimos que Deus nos pode, temos que saber que Deus não nos poda para hacernos sofrer, nos poda para que demos fruto, não? Por isso a quaresma não pode ser um tempo de tristeza, é tempo de honestidade, é tempo de verdade, é tempo de abrir nosso coração e deixar sair lo que de verdade tiene. É tempo de recordar quem é Deus e de que nós somos chamados a ser e de lo que necessitamos cambiar para estar de acordo com esta imagem de Deus que temos. Porque quando chega a Páscoa, o árbol que foi podado em silêncio, aí sim pode dar flores, não? Brenda estava falando de las flores no começo de nossa reflexão. Que importante é permitir a poda para que nós demos flores, não? Quaresma, por lo tanto, não é tempo de sofrer. El que solo sufre simplesmente termina com puro dolor. É tempo de aprender a perder para ganhar. Perder todo o que é accidental e ganhar o essencial. Esta penitência cristiana que hacemos não é um castigo a si mesmo, é um treinamento do coração. Porque na quaresma temos o verdadeiro tempo de encontrar sentido na luta e agarrar-se com este essencial. Por isso, o desierto de la quaresma não é uma ausência de Deus, é uma ausência de distracções. E este essencial que encontramos não é uma reserva de graça para o ano, como se nós oramos na quaresma, preparamos a quaresma para deixar o celeiro lleno de graça, para que durante o ano eu pueda ir usando um pouquinho de isso, alcançado com devoções populares, não? Com minha oração de rosário, com minha leitura de ex, com mi ayuno y todo. El esencial es un corazón nuevo que tiene siempre ante los ojos los planes de Dios y que desborda en nuevas relaciones. Este proceso de la cuaresma de conversión, convertirse, no es un volverse perfecto, es volver a mirar desde una dirección correcta. Es volver a tener en los ojos quién Dios es. Papá, bueno y el Dios del imposible. Amén. Amén. Gracias, Fabri, en nombre de todos. Amén, amén, amén. Amén. Tenemos